¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Vaya día llevamos, después del gran apagón, un día todavía más intenso el de hoy, horas y horas y horas de conversaciones, recabando información. He grabado un vídeo, me lo he cargado, lo voy a volver a grabar otra vez porque me ha llegado nueva información, creo que concluyente y casi definitiva. En este vídeo te voy a contar casi con total precisión qué es lo que ha ocurrido. Ya lo sabemos con muchísima precisión, como digo, a través de la palabra de los expertos en los que confío, y solamente nos queda una única cosa por saber. Y además también nos queda claro que, por lo visto, las autoridades y Red Eléctrica Española van a intentar esconder, o al menos van a intentar minimizar o quitarse la culpa de lo que ha ocurrido. Esto es gravísimo. Ya no es solo una cuestión de la explicación técnica de lo que te voy a contar, sino que es una cuestión también política. Hemos visto a un presidente dando comentarios y excusas absolutamente ridículas y peregrinas. 24 horas después todavía no ha salido nadie a explicarle a la opinión pública de manera clara qué es lo que ha ocurrido, pero en este vídeo yo te lo voy a contar, o por lo menos te voy a contar lo que me han contado los expertos, que no tienen ningún género de duda de lo que ha ocurrido, que comparte además la visión con muchos expertos a los que he oído en los medios de comunicación en las últimas horas. Parece que está claro para todo el mundo, menos para los que nos gobiernan, y eso implica que ahora mismo hay muchas personas, muchos políticos, que están muy preocupados con lo que hay detrás de este grandísimo y gravísimo fallo, y que todas las implicaciones que puede tener ahora mismo son desconocidas, y también que nos van a intentar ocultar la realidad. En el vídeo anterior te decía que tenía sospechas de esto, que tenía pinta de que a lo mejor nunca íbamos a saber qué es lo que había ocurrido. Después de escuchar a las 3 de la tarde, ahora mismo es martes 29 a las 17:32 de la tarde estoy grabando este contenido. Después de escuchar al presidente ya me queda claro que nos quieren ocultar la realidad y que se van a quitar de en medio, van a intentar minimizar realmente lo que ha pasado. Déjame que os explique una cosa muy importante para empezar. Lo primero de todo es que España y Portugal conforman una isla energética. Ya hay muchos expertos, concretamente un organismo llamado ENSO. Me vais a permitir que mire para abajo para citaros fuentes y para daros la información de la manera más precisa en un vídeo en el que ha habido que acumular información a toda velocidad. El European Network of Transmission System Operators for Electricity. Esta organización con este nombre tan grande, que al final son los ingenieros responsables de la distribución de la electricidad y la interconexión entre países, que velan por todo ello, ya advirtieron no hace mucho en uno de sus informes que España tenía un problema, la península tenía un problema muy importante. Y esto lo hemos contado en el Cascarón anteriormente, en varios vídeos sobre nuestras redes eléctricas y cómo nuestra interconexión con Francia era muy débil para todo lo que estábamos montando y queríamos montar. La ENSO habla de que España tiene una interconexión del 3%. Significa que en el máximo de consumo estimado de nuestro país de electricidad podríamos chupar en la interconexión con Francia un 3%. La Unión Europea recomienda un 10%. Algo parecido nos pasa por el sur, con Marruecos. Así que estamos aislados respecto a Europa, precisamente por esa posición geográfica que tenemos, con ese vínculo con Europa por los Pirineos, y en el que, por una cuestión política, tanto Francia como España no han sabido, no han podido, no han querido incrementar esta interconexión, que está además aprobada y que lleva un retraso muy grande. Ahí tenemos un problema muy serio que además en este asunto que ha ocurrido es crucial. Os decía al principio del vídeo una cosa también, sabiendo esta particularidad, y es el hecho de que ya sabemos prácticamente todo lo que ha ocurrido. Lo único que no se sabe ahora mismo es por qué narices el sistema no ha conseguido crear un cortafuegos, como suele ocurrir siempre, para que no hubiera un apagón generalizado en todo el país y en parte de la península. Portugal rápidamente se desconectó. Esto es lo verdaderamente grave, lo verdaderamente sorprendente, y lo que los expertos se llevan las manos a la cabeza. Os puedo asegurar que hay mucho veterano y mucho ingeniero experto ahora mismo echando espumarajos por la boca. Es una situación muy parecida a la de la Dana, y realmente te puedo decir que personalmente esto que hemos vivido lo podríamos catalogar como una especie de Chernóbil eléctrico, pero al revés. Este gran apagón es nuestro Chernóbil, porque realmente lo que ha ocurrido es que Red Eléctrica Española está experimentando con algo en nuestras redes eléctricas que se le ha ido de las manos. Y exactamente lo que ha pasado, como digo, ya lo sabemos. Lo que no sabemos es por qué esto se ha extendido a todo el país. Nadie se lo explica. Normalmente puedes perder una ciudad, puedes perder una zona, pero los mismos expertos me dicen: Juan Francisco, solamente Madrid tiene 6 vías de interconexión distinta. ¿Cómo es posible que se caigan todas al mismo tiempo y se caigan todas en todo el país? Esto nadie se lo explica de momento y no lo sabemos porque es materia secreta, pero lo que ha ocurrido está bastante claro y yo te lo voy a intentar explicar de la manera más comprensible y precisa. Creo que vamos a ser capaces, así que vamos a empezar para saber qué es esta tormenta perfecta que ha provocado el Chernóbil español, es decir, el gran apagón en todo el país, que, por cierto, desde un punto de vista PIB, un PIB de un día en España son 4.400 millones de euros de negocio generado. Vamos a ello.
Cuando se crearon las redes eléctricas en todo el mundo, cuando se empezó a generar electricidad para distribuirla entre las personas, no había energías renovables, no había la posibilidad de recoger la energía del mar, del sol, del viento. Esas redes eléctricas que se crearon como redes eléctricas que generaban electricidad bajo control. Redes sincronizadas. Quiere esto decir que todas las redes de electricidad que se han creado a lo largo de la historia y de las que vivimos a día de hoy son redes organizadas a partir de una ingeniería que no tenía en cuenta las energías renovables. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Las máquinas que generan tradicionalmente la electricidad que consumimos en casa giran, al final no es más que toneladas y toneladas y toneladas de hierro, de acero, de metales, que giran para, con ese giro, con esa inercia energética, crear una electricidad a una frecuencia determinada que hace que haya una continuidad exacta. Y para eso tiene que haber dos fenómenos, que es que la demanda y la generación estén perfectamente equilibradas, como estarás cansado o cansada de oír en los medios de comunicación, y también en este caso en Europa una frecuencia de 50 Hz, 60 Hz en América, por eso todos los aparatos y dispositivos que compramos funcionan a 50 Hz, y por eso también, por esa continuidad y esa linealidad entre oferta y demanda, a esa velocidad de 50 Hz, pues ahora mismo yo estoy aquí hablando delante de unos focos y de una cámara y no vemos parpadeos o que la luz vaya y venga, sino que hay una frecuencia que hace a nuestros ojos invisible ese microparpadeo que realmente hay, pero tenemos mucha estabilidad. Es un sistema que funciona con muy poquísimo margen de variación. Normalmente lo máximo que se puede admitir son 0,2 hercios, es decir, que sobre la base de 50 hercios podemos funcionar hasta 49,8 o 50,02. Fuera de eso el sistema se desequilibra y se va. Pero ya incluso dentro de esa tolerancia, si comienzan a sobrevenirse distintos tipos que están sincronizándose fuera de esos 50 hercios, es decir, que están desequilibrándose, pueden acabar tumbando el sistema, que es lo que ha ocurrido realmente en este caso. Bueno, volvemos a cómo era la electricidad antes y cómo hemos incorporado las renovables. Los generadores tradicionales tienen dos características esenciales, que es que suelen ser grandes, pueden ser de cualquier tamaño, pero los hay grandes e importantes, y cuanto más grande es un generador de electricidad, más ayuda a estabilizar la red, menos afecta que otros no estabilicen la red, porque todo tiende a sincronizarse, y están diseñados precisamente para estar conectados directamente a la red para sincronizarla. Esto es, el gas, la energía nuclear y también la energía hidráulica, la hidroeléctrica, físicamente funcionan en sincronía con la red. Todos están girando a la misma frecuencia y unos y otros varían arriba o abajo la frecuencia de una manera automática en función de cómo evoluciona la oferta y la demanda de la energía. Así que cualquier desviación que hay en la demanda se corrige de una manera automatizada y sincronizada con estas subidas y bajadas. ¿Qué es lo que ocurrió en el día de ayer y qué es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos? Que tenemos cada vez más aportación de las energías renovables. Y las energías renovables carecen de estos sistemas de sincronía con la red. Están diseñados y funcionan con una electrónica de potencia que no puede girar por una cuestión puramente física y de cómo obtenemos la energía a una velocidad mecánica moviendo estas grandes turbinas con esa electricidad que se genera por su inercia. Así que lo que tenemos con las renovables de repente es una aportación de un sistema positivo, pero al mismo tiempo perturbador para el funcionamiento lineal de la red. ¿Cómo podemos parar esto o cómo podemos aplacarlo? Bueno, pues existen de distintas maneras, ahora lo vamos a ver. Pero hay una cosa que es muy potente y muy importante, que es el cogollo de lo que ha ocurrido. Con las energías eólicas que se empezaron a instalar en el país de una manera desmesurada desde hace ya aproximadamente 20 años, teníamos un problema, justamente este mismo problema. Y por eso se ha obligado a partir del año 22 de poner a todos los nuevos generadores eólicos que se están instalando un sistema de reguladores de capacitiva. Estos sistemas de reguladores de capacitiva precisamente lo que hacen es generar el entorno necesario para que puedan sincronizarse con la red para eliminar todos estos problemas. ¿Y qué es lo que ocurre con la energía fotovoltaica? Pues que estos reguladores de capacitiva, por una cuestión política y legal, no se han colocado, no se han instalado. Y de repente hemos empezado a aumentar de una manera colosal, brutal, en los últimos 5 años, en el último lustro, la potencia fotovoltaica instalada en nuestro país sin este tipo de regulación capacitiva. ¿Existe tecnología para que la fotovoltaica pueda entrar en la red de una manera sincronizada? Por supuesto que existe, pero hay que pagarlo y en España no se ha pagado. A estos sistemas inteligentes no son más que un tipo de inversor que tiene
la tecnología grid forming. Como su propio nombre indica, es una tecnología que permite tejer red, generar red. Y estos inversores tendrían que estar colocados en todos y cada uno de los campos de fotovoltaica si queremos tener la suficiente capacidad para proteger nuestra red. El apagón ha sobrevenido en un momento en el que la aportación de la fotovoltaica estaba aumentando enormemente en ese preciso momento, 12:30, acercándonos a la máxima radiación solar si no estábamos en ese punto, y precisamente la fotovoltaica, por su propia naturaleza de generación y distribución de la electricidad, no ha protegido la red eléctrica como la protegen los sistemas tradicionales de generación de la misma. Ayer tuvimos una tormenta perfecta. Hace unos pocos días, en la entrevista que hablábamos con Operador Nuclear, ya nos contaba que hemos tenido situaciones similares en España al borde del apagón en puntos en los que había mucho consumo eléctrico y teníamos muy poca energía generada por los grandes reguladores de la red, como es la nuclear, como digo, como son los ciclos combinados y como es la hidráulica. Lo que teníamos ayer era una situación distinta. No teníamos una gran demanda, estábamos alrededor de los 32 gigavatios hora aproximadamente de demanda en ese momento, y lo que teníamos era una situación en la que había mucha producción de fotovoltaica, pero muy poca producción de hidráulica, muy poca producción de gas de ciclo combinado, muy poca producción de nuclear. Y ojo, teníamos la mitad del parque nuclear parado, porque por temas de impuestos, por temas políticos, las nucleares, ante tal potencia de producción de las renovables, no son rentables en ese momento. Incluso en estos puntos puntuales, precisamente, la nuclear deja de ser rentable igualmente, pero nos ha pillado con mucho menos respaldo de la nuclear, e incluso de las pocas nucleares que había conectadas, 2 de ellas no estaban funcionando a pleno rendimiento, estaban funcionando al 70%. Y aquí está el gran debate. Los defensores de que no se ha hecho nada mal dicen que había suficiente energía de respaldo. Los técnicos y los expertos que están sobre el terreno y conocen perfectamente cómo funciona esto, dicen que de lejos estábamos fuera de un sistema de respaldo importante. Y en esta situación, precisamente en la que entra mucha fotovoltaica, lo que puede producirse precisamente porque la aportación de la fotovoltaica son muy pocos sorbitos, son pequeños granitos de arena que suman juntos muchos una cantidad importante, es una distorsión en la red que ya se ha demostrado en apagones antiguos, anteriores, como el que sucedió en Chipre hace unos años y como un problema que hubo igualmente en Eslovenia y que se estudió a fondo. Estos pequeños sistemas pueden provocar oscilaciones que entren en resonancia. Esto es, que acaben sincronizándose entre ellos, precisamente porque usan una tecnología muy similar, fuera de lo que es la sincronía de los grandes tiradores, de las energías de respaldo, pero a unas frecuencias que no son exactamente la frecuencia de los 50 Hz. Y aunque la desviación sea de 0,1 o incluso menos de 0,1 Hz, el hecho de que todos se vayan juntando acaba generando eso, una resonancia que va amplificando el efecto hasta que nos salimos fuera de parámetros. Y en España sabemos que en menos de 3 segundos, por 2 veces nos salimos fuera de parámetro. Y hay 2 factores importantísimos de los que no se ha hablado mucho que acabaron por romper el puzzle. El primero de ellos justamente es que el elemento extra y secreto de esta tormenta perfecta es que estábamos exportando un montón de energía en ese momento hacia Francia, puesto que tirábamos de la fotovoltaica, estábamos tirando de energía muy económica. Francia, el sistema automáticamente ve cómo nuestro sistema se está descompensando y que hace cortar para proteger su red eléctrica. ¿Qué provoca eso en ese instante? Todavía más desincronía en nuestra red, cosa que ocurre igualmente al otro lado de la frontera en Portugal. Resultado final, hay una caída, hay una avería. Ojo, el fenómeno atmosférico bien puede suceder y es real, aunque no existe constancia de ello, de que haya un sobrecalentamiento o de que pueda haber habido una avería en el sistema, no sabemos si en la zona este del país o exactamente dónde. Pero lo que no entienden los expertos, lo que nadie se explica, es cómo narices, como te decía antes, al final todo el sistema se ha venido abajo. Esto es un fallo gravísimo, esto se le ha ido de las manos a Red Eléctrica Española, y te voy a decir directamente lo que me ha dicho mi amigo Juanjo Valverde, un ingeniero prejubilado que lleva toda la vida en este mundillo. Literalmente me ha dicho, mira Juan Francisco, lo mismo que dije yo en un vídeo hace 4 años. Hace 3 años la gente me preguntaba, cuando aquello de los bulos del asunto de los apagones, y yo le decía a la gente, es literalmente imposible que en España haya un apagón. Eso se lo decía yo a la gente hace 3 años. ¿Y sabes qué es lo que hice hace un año, Juan Francisco? Hace un año me compré 2 baterías y me compré un generador de 2,5 kilovatios que tengo en mi garaje con un inversor conectado para que en mi casa no falte nunca la electricidad, porque esto que ha ocurrido era cuestión de tiempo que pasara. A mí me ha dejado completamente helado, me lo ha dejado completamente de piedra. Me decía, bueno, no se lo puedo decir a todo el mundo porque no quiero alertar a la gente, no quiero alarmarla. Pero ayer cuando me enteré de que había sucedido esto, me di cuenta exactamente de que lo que yo había previsto se estaba cumpliendo en ese momento. Y esto nos lleva al último punto, queridos amigos, precisamente el responsable de todo esto es Red Eléctrica Española, REE,
una empresa que está privatizada, pero que está muy cercana al poder. La directora general de RE está puesta a dedo por el gobierno, es una especie de Telefónica que hasta hace 4 días dependía del gobierno, y es una exministra que no tiene nada que ver con el mundo de la electricidad, y es un lugar que se ha construido a base de grandes sueldos y a base del gran negocio que es el de la energía eléctrica, pero con personas que en muchas ocasiones no tienen la competencia necesaria para gestionar esto de una manera eficiente desde el punto de vista técnico. Y estamos cansados de contarte en el cascarón de nuez, lo hemos dicho 1000 veces y lo vuelvo a repetir, renovables sí, por supuesto, pero renovables como las estamos poniendo, nunca, jamás. Tenemos un problema muy grave con las redes, tenemos un problema muy grave con la eficiencia de las redes y tenemos un problema muy grave porque los políticos, por motivos políticos, se quieren cargar las energías de respaldo de toda la vida por una cuestión propagandística, esto es, la energía nuclear principalmente, y también las centrales de ciclo combinado, que son con las que se quieren quedar ahora para eliminar las nucleares. Y como digo, hay muchos informes ya para rematar todo esto. No es verdad que esto no se supiera. Hay un informe de Ernst & Young que hace menos de un mes publicó para Red Eléctrica Española en la que ya se anunciaban de que estos riesgos se podían correr. Llevamos meses con avisos de expertos de toda Europa de que esto podía suceder. Y al final ha sucedido. Y queridos amigos, ya ha habido algún que otro conato de un cero, no de un cero absoluto, pero sí de un cero, por ejemplo, cuando el asunto de la Dana, no lo sabemos, pero yo ahora lo sé, estuvo a punto de perderse toda la capacidad eléctrica en la zona de Valencia, y hace unos días conocíamos el problema que ha tenido Repsol. Estábamos jugando con fuego, estábamos jugando con algo que al final ha sucedido por la incompetencia de los que gestionan las redes. Ahora se llenarán la boca de que hay que gastar mucho dinero en proteger nuestra inversión en electricidad, bla, 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 pero esto lo han generado y lo han provocado ellos. Y este es el motivo por el que se ha provocado este fallo tremebundo que está relacionado directamente con una mala planificación y con una mala inversión de por dónde tiene que ir la inversión en las redes eléctricas, cosa que por cierto venimos advirtiéndote en este canal en los últimos meses con muchísima intensidad. Vean los vídeos más o menos personas, ahí queda absolutamente todo el legado de lo que te estamos contando, y si no lo crees, pues aquí ahora mismo van a empezar a aparecer vídeos donde todas estas cosas que te voy diciendo las hemos contado en el canal previamente. Te recomiendo que te veas la entrevista a Operador Nuclear, que es súper interesante, y con todo esto espero que te haya quedado completamente claro qué es exactamente lo que ha pasado, cuál es el motivo por el que la red eléctrica se ha caído en un día muy especial en el que, por cierto, estábamos incluso, y esto ya es una opinión personal, en zonas de viento con los molinos parados para darle todo el protagonismo a la fotovoltaica, que es precisamente la energía eléctrica más barata. Se nos ha ido de las manos, como en su día se les fue de las manos el experimento aquel que hicieron en Chernóbil, personas incompetentes que no tenían ni idea de la que iban a provocar llevando los reactores al límite. Esto es lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Volverá a pasar? Esperemos que no. Y por cierto, una cosa más, muy importante también, y que le han dicho todos los expertos y que hay que subrayar, el rearme del sistema eléctrico tan increíblemente complejo ha sido absolutamente ejemplar. Tener todo de nuevo en marcha pasadas entre 6 y 24 horas es dificilísimo por la propia idiosincrasia y funcionamiento de las redes eléctricas, y tenemos mucha suerte, porque ya no es solo una cuestión económica, es que pasadas 24 horas, pasadas 48 horas sin luz, ya no es solamente que nos quedemos sin poder encender los interruptores, ya no solamente es que nuestras antenitas en el móvil se queden sin cobertura y ya no tengamos conexión a internet, es que lo siguiente que viene es la carestía de agua. Y sin agua se vive muchísimo peor, y sin agua las cosas empiezan a ponerse muy delicadas. Hemos perdido un día de PIB con toda esta película, una parte de un día, una fracción de un día. Hemos hecho el ridículo a nivel mundial. Este caso se va a estudiar a nivel mundial durante mucho tiempo, y lo único que nos queda por desear, ya que no nos van a contar la verdad y que ahora empieza la fiesta política para intentar tapar este desastre, es que no vuelva a suceder, cosa que a día de hoy, desgraciadamente, no podemos garantizar, y espero que nadie se atreva nunca más a decirnos lo importante, lo grande, lo ejemplar que es Red Eléctrica Española, que ha hecho un ridículo mundial en las últimas horas, y que nosotros los ciudadanos, como siempre, aguantamos estoicamente sin que nada cambie. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.